Bienvenidos a Cine a Tres Actos, el podcast donde Ale Vega, Osvaldo Escalante y Freddy Montes se reúnen cada semana para comentar, analizar y debatir sobre el séptimo arte. ¡Comencemos! Sean todas y todos bienvenidos a su podcast Cine a Tres Actos, ya en el episodio número 32 o en lo que nos gusta decir a nosotros, el séptimo episodio de esta segunda temporada. Yo soy Osvaldo Escalante, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en este programa dedicado por supuesto al séptimo arte, en donde desarrollamos las noticias más importantes de esta última semana en la industria cinematográfica, así como algún tema, alguna película en nuestro segundo acto, que el de hoy es la verdad, comenzamos, ahorita les platicaremos más a detalle, pero comenzamos un ciclo de terror bastante interesante, y en nuestro tercer acto pues también les traemos recomendaciones que usted puede disfrutar en plataformas de streaming o bien en una sala de cine. No me encuentro solo, como cada semana, muy bien acompañado. Primero las damas, las comprometidas con la causa, las niñas de los plumones, las que en verdad hacen lo que tienen que hacer. Mi querida Ale Vega. Ale, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi queridísimo Osvaldo Escalante, ¿cuándo te he fallado yo? ¿Cuándo? ¿Cuándo he sido no esa niña de los plumones para todos los proyectos? Cuando te desapareces como 4 semanas nomás, pero fuera de eso, Tal nunca. vez sí, tal vez. En las vacaciones ya no soy ni en los plumones. Acuérdate que yo ya me trepo en la bandana y se me olvida todo. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarlos. Efectivamente, hoy estoy, usted no lo sabe, querido escucha, pero estoy aquí haciendo unas pruebas con el señor Osvaldo para por fin grabar esto en un audio decente. Entonces esperemos se logre y muy contenta de platicar con ustedes porque además estas épocas son mis épocas favoritas del año. Me encanta hablar de terror, me encanta que tengamos este nuevo ciclo que ya estaremos platicando de detalle más adelante. Entonces, pues yo muy feliz y contenta porque creo que va a haber un gran tema el día de hoy. De acuerdo, nuestro primer ciclo, digo, ya estaremos ahondando más en detalles, pero es la primera vez en este podcast que le dedicamos una serie de episodios a un tema en común. Normalmente, si por ejemplo hablamos de algún director, pues hacemos ese episodio dedicado a 3 películas en un mismo episodio. Ahorita no, le dedicaremos pues todo el segundo acto a una sola película, pero también nos acompaña lo contrario, el niño que se sentaba hasta atrás, el que en educación física hacía lo que le daba su chingada gana, que si tenían que jugar voleibol, a él le valía madre y agarraba el balón de fútbol, le va a la América, entonces es todo un naco y revolucionario. Bueno, estamos hablando por supuesto de mi querido Freddy Montes. Freddy, bienvenido. ¿Cómo estás, mi querido Osvaldo? Muy buenas. Te quiero mucho, Freddy, bienvenido. Yo lo sé. Querido radio podcast escucha, quiero yo que se sitúe en un momento de su vida. Está usted en la secundaria, tiene a su grupo de amigos y todos dicen, oigan, les dejó este proyecto la maestra, pues a ver si lo hacemos. Sí, vemos. Y nadie dice nada. Y el día que se tiene que entregar, sale la ñoña de la escuela y dice, maestra, ¿se acuerda el proyecto que pidió? Pues yo sí lo traje, yo sola. Nunca les dije nada, nunca les dije, oigan, ¿se acuerdan de? Nunca. Yo sola lo traje para quedar como la niña del 10. Eso es lo que pasó aquí. La señorita Alejandra Vega nunca nos dijo que iba a hacer pruebas y que iba a traer la aplicación. Osvaldo no se acordaba, yo tampoco, pero ella notoriamente es toda una niña muy aplicada. Y definitivamente sí lo es, y además me gusta quedar bien. No, y Sí. definitivamente es la Además. niña que en unos cuantos años más, pues ninguno de sus compañeros va a querer, excepto el profesor, o sea, yo. Puerco. Con eso me conformo, señor Osvaldo. Con eso ¿Cómo soy que feliz. puerco, cabrón? Puerco. Ay, no Es te tu digo. alumna. Pero no en Tu ese... alumna. Ay, no somos Omar Ay, Bravo terrible. tampoco, ¿Quién fue? cálmate. Digo, Omar N. Perdón, Sí, Omar N. exacto, Omar N. N. Sí, Omar N, obvio. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a quienes nos acompañan, a quienes nos permiten, por supuesto, formar parte a lo mejor de su trabajo. Hay quienes nos escuchan mientras están en el trabajo, ahí con los audífonos, como que el jefe, la jefa no se dan cuenta. Quienes nos escuchan cocinando, lavando los platos, lavando la loza, lo que sea que usted esté haciendo en estos momentos. Gracias por pues ponernos ahí en sus oídos, en sus Alexas, en sus bocinas, en sus plataformas, donde sea que nos esté escuchando. Yo soy Osvaldo Escalante y como le decía, hoy vamos a platicar sobre estos temas, así que vámonos a nuestro primer acto. Primer acto. Es momento de repasar las noticias más destacadas sobre el mundo del cine.
¿Qué pasó en la industria cinematográfica la última semana? Aquí te lo contamos. Perfecto, pues bueno, iniciando con este primer acto de las 3 noticias más importantes de esta semana, la verdad es que tenemos que comenzar con una noticia bastante, pues fuerte, triste, que en su momento nos choqueó bastante. Todavía han pasado un par de días desde la noticia, desde que se dio a conocer esta noticia el pasado sábado 11 de octubre, y es precisamente que tenemos que reportar, o comentar mejor dicho, reportar ya la mayoría lo sabe, el fallecimiento de una de las pues últimas grandes actrices del cine clásico, ¿no? De este cine de los 70s, de los 80s, que incluso por supuesto se mantuvo con el paso de las décadas y que recientemente siguió trabajando en diferentes ámbitos. Lamentablemente nos dejó a la edad de 79 años Diane Keaton, exitosa actriz de Hollywood, ganadora del Oscar, participó en muchísimas películas, grandes de ellas, de la talla de Annie Hall, por ejemplo, como protagonista, pero también estuvo en actriz de reparto por El Padrino también, trabajó, ya bien les digo, con actores, con directores de la talla de Woody Allen o de Francis Ford Coppola, etcétera, muchísimas películas, ya sea en un primer plano o en un segundo plano. Diane Keaton siempre, pero siempre se robaba la cámara, se robaba la escena, y por lo hecho dentro de los estudios, por lo hecho delante de las cámaras, pero también sin conocerla evidentemente muy a profundidad, pero por lo que conocemos de ella fuera de las mismas, pues la verdad es que es un duro golpe para todos los que nos gusta y los que nos apasiona el cine. Lamentablemente no hay muchísima información respecto a la causa de muerte. Por ahí se revela que, o bueno, se rumora, mejor dicho, se ha comentado en diferentes medios, no con una fuente 100% verídica, que presentaba algún problema de salud, que desde enero de este año había comenzado a actuar de una manera pues poco usual en ella. Vendió una de sus casas, bueno, no sé si sea una de sus casas, vendió una casa que ella tenía, dejaba de pasear a sus mascotas. Son algunos de los comentarios que por ahí están circulando, y que muchísimas personas por ahí como que sospechaban que a lo mejor pues había cierto deterioro en su salud. Francis Ford Coppola, dentro de esta carta que posteó también como despedida para la actriz, pues también mencionó que él no tenía pues ningún conocimiento, ¿no? De que su salud estuviera deteriorada. Ya tenía bastante tiempo que no la frecuentaba, que no la veía en persona, que no platicaba con ella, entonces era imposible como conocer su estado de salud. Así estamos prácticamente todos. Pero pues esa es la noticia, la triste noticia con la que tenemos que iniciar este episodio. Y me gustaría preguntarle aquí a los compañeros, Freddy, Ale. Comienzo contigo, Ale, pues en el tema del legado, ¿no?, que nos puede dejar una actriz que participó en más de 100 películas, es el registro, pero que ganó el Oscar, pero que es entrañable en sus personajes, pero sabemos lo que significa para el cine de los 70s, de los 80s, con grandes películas. ¿Cómo te agarra esta noticia, Ale? ¿Cuál es el legado que crees tú que que deja, mejor dicho, Diane Keaton en la historia del cine? Ay, es rudísimo, ¿no? O sea, que es que creo que no hay palabras, y bien lo dijiste tú. Para empezar a hablar de su carrera, ya mencionaste algunas de las icónicas. Obviamente Annie Hall es una que ya todos sabemos, conocemos, vimos y adoramos. No se diga El Padrino, pero si es que quisiese yo aportar algo a lo que ya todos sabemos de su carrera y de lo mucho que significó para la industria, es que también tuvo un par de películas en las que ya la narrativa cambiaba. Es decir, ya esta mujer ya no era exactamente la más jovencita, ni el símbolo sexual, ni mucho menos, y estaba haciendo películas que reivindicaban a las mujeres ya de edades más grandes, siendo protagonistas y siendo buenas protagonistas, es decir, divertidas, simpáticas, carismáticas, sexys. Teníamos aquella película que hizo en el 96, que fue The First Wives Club,
que justamente era como pues esta narrativa de las esposas que quieren vengarse, pero son esposas, pues mujeres ya de edad más grande, te digo, ya no era una narrativa de mujeres jóvenes, y eventualmente también se metió en varias películas similares, ¿no? Como The Book Club, la que hace con Jane Fonda, que sacó una en el 2018 y otra en el 2023. Entonces, no solo es la Diane Keaton que tú ya bien mencionaste y que todos conocimos, sobre todo en algunas películas como Woody Allen y demás, sino que ya eventualmente cuando ya no era la más jovencita, incluso fue como esta figura que pudo hacer algunos papeles también de mujer mayor, siendo es decir, siendo la misma mujer encantadora y carismática y sexy que fue todo el tiempo. Entonces, pues mucho que decir de ella, pero creo que lo más importante es que nunca perdió una esencia que le podemos reconocer en todas las películas, incluso en las que no son de comedia, y que yo no puedo compararla con ninguna otra estrella que haya tenido tal nivel de encanto tan natural, porque siento que en todo lo que hacía era muy ella, y eso es algo muy único que no vamos a tener en nadie más. De acuerdo, Freddy. Y justamente, Freddy, continúo contigo porque de los tres yo creo, digo, no es que crea que a alguno le duele más o le duele menos, pero por lo menos tú que eres tan fanático del cine de Woody Allen, una de las actrices que frecuentó muchísimo, ¿no? La filmografía de este director y de los ya mencionados y de los actores de la talla también con los que trabajó y siempre resaltando ella, no importa que tuviera enfrente a un Al Pacino, no importa que tuviera enfrente a una Jane Fonda, como dice Ale, o que tuviera a quien estuviera enfrente, el carisma, el personaje, la calidad histriónica que tenía Diane Keaton, pues siempre fue un foco de atención para todos los espectadores, ¿no? Entonces, triste noticia, Freddy, no se sabe mucho, obviamente, respecto a la causa de muerte, pero con lo que nos tenemos que quedar nosotros, al final de cuentas, es pues con todo lo que nos regaló y cómo va a seguir trascendiendo ahora, incluso después de fallecida en el cine, ¿no? Sí, digo, de entrada sorpresivo, vamos, ya lo hemos comentado a veces en otros decesos que nos ha tocado comentar aquí en el podcast. No es que fuera una actriz joven, estaba rondando los 80 años, pero es sorpresivo porque la veíamos en activo, la veíamos muy bien, se presentaba en algún homenaje, en las alfombras rojas, etcétera, y era de verdad primero un estilo, que eso también hay que reconocerlo fuera del tema del cine, un estilo, un porte que tenía la señora, además un estilo muy diferente, o sea, era una mujer de trajes, nunca fue de estos vestidos, llamémoslos femeninos, siempre fue muy en contrasentido o esta contrapropuesta. De hecho hay por ahí si han visto la serie de Friends, hay un chiste donde uno de los personajes está probando trajes para su boda y pues, se prueba uno y dicen, este lo usó X, o James Bond, este lo usó tal actor, tal actor. Y de repente se pone uno y dice, este me encantó, ¿este quién lo usó? Dice, no, mejor no te digo. Sí, ¿de quién es este traje? Dice, de Diane Keaton. O sea, siempre fue una forma de vestir y de expresarse muy diferente, muy original, y esto tiene también mucho que ver con sus personajes, con lo que hizo en el cine. De entrada, sí, Annie Hall de Woody Allen, trabajó mucho con Woody Allen, pero yo rescato dos cosas sobre esa relación laboral. Uno, que Woody Allen siendo como es, y hay que decirlo, es un tipo que quizá a veces se dejaba las mejores líneas para él, los mejores momentos para él, tiene grandes personajes, pero esas grandes líneas que recordamos, pues son de él. En las películas donde aparecía Diane Keaton, realmente quien brillaba y a quien le daba sus mejores papeles, sus mejores líneas, era a ella. ¿Por qué? Porque Diane Keaton era lo que era y fue siempre eso, una personalidad que arrasaba en pantalla. Y dos, precisamente en Annie Hall, la gran película de Woody Allen, la gran película con todo el repertorio que tiene Diane Keaton, su gran personaje y su gran película, y fue un símbolo de feminismo, de una nueva forma de entender a las mujeres en el cine. Era una mujer que no estaba esperando a su hombre ideal, que era para nada ideal, ella tampoco, tenía muchísimos errores, muchísimos traumas, pero aún así era encantadora a su manera. Fue algo revolucionario. En general esa película fue muy revolucionaria, aunque ahora la veamos como muy normal, realmente fue
impactante lo que se hizo. Y lo de Diane Keaton per se en esa cinta fue brutal. Obviamente también tomándolo en cuenta la forma en la que vestía ese estilo, que hasta la fecha se sigue retomando como moda a veces. No, la realidad es que tiene sus orígenes, llamémoslo así, o al menos su moda, desde finales de los 70 con Diane Keaton. Entonces, una actriz, insistir, en los 70 entre eso y El Padrino, bueno, ya tiene cartas suficientes para estar en el Olimpo fílmico. En los 80 se pierde un poquito, pero en los 90 regresa con El padre de la novia, El club de las primeras. Entonces vuelve a retomar, pero ya en otro estilo, que es lo que dice Ale, ya como una mujer madura, pero siempre conservando ese encanto, que es lo que rescató Woody Allen cuando le preguntaron sobre esto, qué es lo que rescató Al Pacino, qué es lo que destacó DiCaprio, Francis Ford Coppola, y a todos los que le han preguntado, ese encanto dicen que no lo encontrarán en ningún otro lado, y se veía. Entonces, claro que es una muerte triste por lo que era como actriz, pero también como personalidad. Sí es una pérdida grande para el mundo del cine hollywoodense. De acuerdo, por lo fácil, ¿no? También que, como mencionas tú, que era trabajar con ella, me imagino, uno de esas mujeres, de esas personas que les encantaba hacer su trabajo, que lo hacían sin ponerse muchos sus moños. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas era algo que le apasionaba y además lo hacía bastante bien. Digo, es nuestro plan en un futuro, esperemos no muy lejano, poder dedicarle algún episodio a todas estas figuras que partieron en este 2025, recordar su trayectoria, recordar su trabajo también, pero así sin pensarla mucho. Ale, Freddy, comienzo contigo, Ale. ¿Cuál sería, no? Esa película que tú, si la clásica de si te vas a una isla y nomás te puedes llevar una película en la que aparezca Diane Keaton, ¿cuál sería? Y si Ay, quieres darnos el porqué, pues adelante también. se sabe que yo soy una nostálgica de esta película en particular porque es divina, divina y es como un happy place. Something's Gotta Give de Nancy Meyers, aquella que protagoniza Diane Keaton con Jack Nicholson y con Keanu Reeves. Qué cosa tan encantadora. Es que yo soy una persona muy entregada y muy fiel al cine de Nancy Meyers. Entonces, la verdad es que me hace muy feliz esa película, me pone muy de buenas. Me gusta otra vez esta narrativa de que una mujer mayor, volvemos a lo mismo, sea protagonista, sea una persona que es encantadora, que sea la que tiene que elegir entre dos amores, ella lo hace divino. Y lo hace divino porque la vemos estar en la menopausia y sufrir y pasarla mal y lidiar con su hija y lidiar con Jack Nicholson, que es un chillón. Es divertidísima. Entonces, ya sé que hay más clásicas, ya sé que hay mejores, ya sé que estamos hablando mil veces de Annie Hall, pero Something's Gotta Give a mí me hace muy feliz. Perfecto. Freddy, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál te llevas a la isla? Pues a ver, es que a ver, obviamente la respuesta lógica podría ser Annie Hall, y mi respuesta pensada justo en esta idea de algo más ligero, algo que disfrutar, pues era Something's Gotta Give, precisamente, que es maravilloso lo que hace ella, es maravilloso verla con Jack Nicholson, otro de mis favoritos de la vida en pantalla. Sería otra, pero bueno, para salirme de esas dos y conservando, ¿por qué no?, la línea de Woody Allen, ¿cómo me puede hacer reír y cómo me puede hacer disfrutar Love and Death, precisamente de Woody Allen? Es brutal, también otro personaje muy alejado de lo que sería el feminismo, como se conocía en ese entonces, un personaje totalmente diferente al de Diane Keaton, atípico y hasta temporal, con otra vez líneas que destacan no solo las de él, sino las de ella. Es un personajazo el que hace en Love and Death, que en español es La última noche de Boris Grushenko. Entonces, quizá me llevaría esa para, si nos vamos a perder los tres y va a estar Ali y va a llevar Something's Gotta Give, pues ya, me llevo una diferente que sea Love and Death. Perfecto, yo también siguiendo un poquito con la línea de la comedia ligera, aquí sumándole un poquito el misterio de esta cinta de los 90 también, de Woody Allen.
Yo me llevaría creo, ¿cómo se llamaba? Un misterioso asesinato en Manhattan, algo así. Yo la recuerdo como algo de asesinatos en Manhattan, el póster con la luna, con el cielo, una película en la que salían también, obviamente Woody Allen, pero Angelica Houston, pero Alan Alda, o sea, es una película también muy, muy disfrutable y que también para salirnos un poquito de las clásicas, pues yo también me llevaría Manhattan Murder Mystery. Pero bueno, entonces, pues nada, es un poquito nuestro comentario sobre la trayectoria, sobre el legado que deja Diane Keaton y pues también al final de cuentas lo que nos impactó su muerte, la noticia de su muerte fue un sábado 11 de octubre. Teníamos ya el episodio hecho, ya la escaleta con las 3 noticias y pues lamentablemente pasó esta noticia que obviamente tenía que llevarse los receptores y los reflectores también. Pero bueno, creo que de últimas yo creo que vamos a dejarle este primer episodio nada más con esta noticia porque creo que cambiar un poquito el tema es algo complicado dentro de este mismo acto, así que si les parece bien aquí a los compañeros y tomándome el atrevimiento de ser el host de este episodio, aquí cerramos nuestro primer acto y vámonos con el segundo. Segundo acto. Nos adentramos en nuestro tema de la semana. Películas, directores, actores o momentos clave en la historia del cine. Todo lo que necesitas saber en un solo podcast. Pues bueno, damos inicio entonces con este segundo acto de este episodio dedicado a nuestro primer ciclo en Cine a 3 actos. Específicamente vamos a platicar sobre un ciclo de terror acorde a las fechas. Ya estamos en octubre y durante los siguientes este y otros 2 episodios más pues estaremos desarrollando, comentando, reseñando, criticando, como usted guste y mande, pues 3 películas clásicas del cine de terror. Evidentemente pudimos haber escogido muchísimas películas, pero bueno, cada uno decidió su película de la cual vamos a platicar, vamos a comentar y esperando que en un futuro, en diferentes ciclos, pues podamos regresar a lo mejor a algún tipo de terror más específico, algún subgénero. Están los slashers, están los, no sé, el gore, el body horror. Hay muchísimas ramas dentro del género del terror, pero en este caso nos decidimos enfocar en aquellas películas de terror que se han vuelto un clásico, ya sea con el paso del tiempo o instantáneas. Al final de cuentas un clásico que por lo general pues termina por trascender en la historia, en los años y también en la forma de hacer cine, en las diferentes formas de hacer cine y en la modernización. Así que perfecto, pues hoy vamos a platicar, ya ustedes lo vieron en el título, sobre esta película que a mí en lo personal y de acuerdo a que yo estoy hosteando este episodio, es la película que yo escogí. Una película que a mí me encanta, me fascina y me pone muy contento el que podamos desarrollar nuestros comentarios de El bebé de Rosemary, Rosemary's Baby, esta película estrenada por allá en 1968, una película dirigida por Roman Polanski, escrita por el mismo Roman Polanski y basada en la novela de Ira Levin, una película muy sesentera, muy de aquellos años. No me refiero a que se haya quedado estancada o que ahora usted la pueda ver en el 2025 y que diga es una película que envejeció mal. No me refiero a eso, sino me refiero a los propios tópicos de la película, ¿no? De la historia, de la novela, en el sentido muy de utilizar a la ciudad de Nueva York, a Estados Unidos, como escenario principal, los edificios, la gente también. O sea, es muy partícipe, no solamente la historia, no solamente el conflicto principal y los protagonistas, sino todo el escenario que pues envuelve y que arropa de una u otra manera lo que es El bebé de Rosemary. Rápidamente, ¿de qué va esta película? Nos situamos en la vida de una joven pareja protagonizados por Mia Farrow, espectacular Mia Farrow, y también por John Cassavetes, espectacular también John Cassavetes. Qué clase de reparto de protagonistas tiene esta película, y más si son dirigidos por Roman Polanski. Pues ya en el tema de la puesta en escena y de la puesta
puesta en cámara, no hay ningún reproche, por lo menos en ese sentido. Nos situamos en estos dos jóvenes, son una pareja, se mudan a un nuevo edificio, ambos buscan perseguir sus sueños, sobre todo el hombre que es actor, que quiere también desarrollar sus propias obras de teatro, deciden mudarse a este edificio. Y a partir de ahí, pues bueno, van conociendo a diferentes personajes, vecinos, que comienzan a conocerlos, a desenvolverse con ellos. Una vez que comienzan a juntarse con ellos, van pasando diferentes cosas. Que bueno, al final de cuentas creo que vamos a platicar con spoilers para poder desarrollar al final de cuentas la película como nos plazca y para hacerle justicia a lo que estemos platicando. Entonces, pues bueno, la mujer queda embarazada, Rosemary queda embarazada, hay por ahí algunas escenas de sueños, que es verdad, que es mentira, y donde al final pues se nos revela que, como en el título en español malamente traducido de esa manera, la semilla del diablo, pues justamente resulta que el bebé que viene en camino, pues es ahora sí que el anticristo, ¿no? Entonces es una película de terror diferente con respecto al cine de terror, no en el que se refiere a aquellos años de los años 60, sino al cine de terror en general, ¿no? Sobre todo al de nuestros tiempos. Es una película que yo creo que no tiene ningún jumpscare, no recuerdo yo alguno. Sí tiene, por ejemplo, esos frames específicos con el diablo, con este personaje complicado de ver, que te lo muestran la silueta primero, luego vas viendo cada vez más detalles de su personaje. Son escenas tenebrosas, por supuesto, pero sin pecar de lo que a lo mejor pueden llegar a ser otras películas en nuestros tiempos. A mí me encanta porque creo que es de esas primeras películas. Ya en nuestro ciclo abordaremos otras películas que incluso fueron antes que esta, pero es incluso de la misma década, de esas primeras películas que utilizaron el terror psicológico para contar un drama, ¿no? Al final de cuentas puede ser un drama porque es una película de una joven pareja que está teniendo dificultades y que tiene sus problemas y bla bla bla, pero al mismo tiempo está contado desde una manera, desde una narrativa pues espeluznante, complicada, terrorífica por lo que está pasando y por lo que significa todo lo que está pasando, y la paranoia y la ansiedad y el peligro físico, mental, hasta espiritual, si quieres decirlo de esa manera, que puede enfrentar el personaje de Rosemary. Entonces, a mí en lo personal es el inicio de lo que fue el terror moderno en aquellos años. Dimos paso de lo que era el terror de monstruos, el terror de los sustos, el terror de los castillos, ¿no? De Frankenstein y de Drácula, para algo un poquito más cotidiano, si lo quiere usted decir de esa manera. Ya les decía, es perfectamente un drama familiar que es contado de una manera terrorífica. Utilizar tópicos muy de aquellos años, muy tabús también, inclusive como lo era el tema de la iglesia, el tema de los rituales, el tema de Satanás, el tema de la maternidad en ocasiones no deseada también. Es una película que aborda muchísimos temas, y que por esto, para comenzar la plática, sí me gustaría pues darle la palabra primero a Freddy para que nos platique sobre esta película de Freddy y por qué la consideramos, ¿no? Al final de cuentas, uno de estos clásicos del terror. Yo ya di por ahí un poquito de mis puntos. Digo, al final de cuentas también es una película que estuvo presente en premios, ganó un premio Oscar, de hecho, a mejor actriz de reparto para Ruth Gordon, mejor guión adaptado estuvo nominado también Roman Polanski. Es decir, es una película que en su momento tuvo el reconocimiento. Estuvo Mia Farrow también nominada en muchísimos premios como los BAFTA, por ejemplo. Es una película que en su momento tuvo el reconocimiento, pero que definitivamente con el paso del tiempo uno regresa a ver El bebé de Rosemary y se da cuenta del parteaguas que fue para el género del terror, sobre todo para este género del terror que utiliza lo cotidiano para contarte historias macabras, Freddy. Es maravillosa, en verdad es maravillosa.
Imagínense ustedes a finales de los 60. Ahorita ya viene una película, entonces por las redes, entonces por los trailers, entonces por la publicidad, por el boca a boca, bueno, ya sabemos de qué va, más o menos. Imagínense usted a finales de los 60, esta película es del 68, que de repente llega, vaya, claramente vendía como una película de terror, pero de repente llega y ve una música muy, muy coqueta, muy bonita, muy femenina, que las letras de la película donde se están presentando a los actores y al equipo de la producción, etcétera, está en rosa, en una cursiva rosa preciosa, y de repente vemos que dos jóvenes llegan a un edificio, quieren rentar un apartamento y además tienen planes de tener un hijo. Todo muy mágico, todo muy bonito. Es como empieza la película, y si te adentras en ella sin saber mucho más, podrías creer que trata de todo menos de una historia de este tipo. Conforme va avanzando y van pasando cosas, también, más allá de lo decía Osvaldo, de que por ahí a los españoles le spoilearon la película con el título, de repente empiezan a pasar cosas raras que obviamente te das cuenta, pero no sabes a dónde va. Incluso cuando viene este momento, este clímax, el punto en el que se embaraza Rosemary, siguen pasando cosas y no entendemos, no sabemos quién es amigo, quién es enemigo, quién está bien, quién está del lado de nuestra heroína, de nuestra protagonista, quién no. Y a final de cuentas es una película donde el misterio reina en cada momento. Dos, es una película en verdad terrorífica, sin necesidad de mostrarte fantasmas, monstruos, darte jumpscares, nada. E incluso tampoco juega en el terreno de lo fantasmagórico. Esto está en otro tenor. Uno es el de el satanismo, cosas un poco más, no digo reales o no, simplemente mucho más aterrizadas en lo que se vive. Puedes no creer en fantasmas y está bien, y nunca haber tenido un encuentro de este tipo, está perfecto, pero no podemos negar que existen este tipo de gente, de grupos, el satanismo, gente que se obsesiona con esto. Eso existe, eso es una realidad, eso pasa y puede ser tu vecino de al lado sin ningún problema, que es lo que sucede en esta película. Es algo muy real y además tiene tantos subtextos, obviamente también lo decía Oswald, de la maternidad. Deseada, no deseada, el de la pareja que escogiste, con la que vives, con la que ya estás, y ahora qué, es realmente la persona que esperabas conocer. Dos, las personas que vas conociendo a lo largo de tu vida. Tres, las personas con las que te relacionas, con las que te aleja tu pareja. Cuatro, en quién confiar, en quién no confiar. Cuando eres en este caso, una mujer sola, a quién volteas, a quién buscas, a dónde vas, a dónde te mueves cuando tienes un problema. Evidentemente este era de un tipo, pero puede encuadrarse perfectamente en cualquier problema de pareja. Entonces, hay un terror más allá de la realidad, y hay terrores en esta subtrama muy reales y muy propios de una relación joven que está empezando, que se muda y que son ellos dos solos aparentemente contra el mundo, hasta que la protagonista se da cuenta que es realmente ella sola contra el mundo. Entonces, es brutal. Es una película terrorífica y maldita por sí misma, y además me imagino que por ahí lo platicarás, mi Osva, si no ahorita lo comentamos, pues maldita también fuera del set, de la producción, y eso creo que ha crecido su leyenda como una de las grandes películas malditas de Hollywood. Sí, de acuerdo. Y antes de platicar sobre ese tema de la maldición fuera del set, que sí es algo que estaría bastante bien comentar porque tiene muchísima relación dentro, o bueno, coincidencias incluso también. Ale, el tema de lo que menciona Freddy y que lo platicábamos también en un principio, todos los subtextos que tiene la película y todas las lecturas que le puedes dar, ¿no? Dependiendo de, a lo mejor, el visionado que le estés dando. La primera vez que lo ves, pues te enfocas evidentemente en lo principal, en el misterio, en a lo mejor, híjole, qué es verdad, qué es mentira. Pero en un segundo, tercer visionado ya empiezas a notar otros detalles en donde te das cuenta de que todo está muy bien escrito, todo está muy bien cuadrado. Ese momento al principio en donde a lo mejor la primera vez que ves la película dices, oye, ¿y por qué el hombre, el esposo, vamos a llamarlo, no recuerdo si eran esposos o novios, pero bueno, el esposo no quería ir a la primera cena con estos vecinos y de repente
al día siguiente ahí se la lleva, ¿no? ¿Qué pasó? Dices tú la primera vez. La empiezas a ver una segunda vez y en ese momento donde ellos se quedan platicando, el vecino y el esposo se quedan platicando solos y te das cuenta que en realidad pues es cuando ahí le prometen al actor, al esposo, pues que va a tener muchísimo éxito, ¿no? Es algo que no lo ves, es algo que no lo escuchas, pero es algo que tú lo vas descifrando conforme vas viendo la película o conforme la vuelves a ver y la vuelves a ver, ¿no? Es una película que sin mostrar dice mucho. Y es lo que mencionábamos también, Ale, del tema de no necesita jumps, que no necesita ser muy explícita, el tema del final, ese final, muchos incluso hasta erróneamente en un efecto Mandela recuerdan al bebé, cosa que no sucede en la película. Nunca se muestra al bebé ya Así es. nacido, al bebé con esos ojos de Satanás, ¿no? Tú te lo imaginas y en esa imaginación pues es donde radica también el terror de esta película, Ale. Pues primero que nada, creo que ya lo mencionaste tú muy bien al principio de tu pregunta. Es una película muy bien escrita, claro que sí, pero es una película muy bien escrita porque está muy apegada al libro, si no es que casi que 99% pegada al libro. Ya tuve el gusto de leer lo que escribió Ida Levin y la verdad es que lo que hace Roman Polanski es respetar de 100% lo que sucede ahí, salvo que de pronto corta un poco que existe la aparición de la hermana de Rosemary y cosas muy chiquititas. Lo demás está súper apegado, entonces hay que reconocerle que no se volvió loco, que le hizo un buen homenaje, que respetó lo valioso de la historia y que además creyó en ella cuando el libro per se no era tan famoso, ¿no? O sea, hoy lo vemos en retrospectiva y sabemos que es icónico, pero en su momento no lo era. Entonces, pues la visión, la forma de retratarlo, la forma de adaptarlo, muy valioso y creo que también es importante mencionar que fue la primera adaptación que hizo Polanski, o sea, antes de eso habían sido guiones originales de él y de otras personas, pero pues no era de un libro. Entonces, creo que por eso le podemos decir que está bien escrito porque se ciña a lo que tiene que hacerse con el libro y lo hace muy bien. Y la otra, pues eso, creo que también es un elemento para mí clave, lo que acabas de decir del esposo, que si eran esposos, porque el señor en cuestión, mucha parte de la película, si es la primera vez que la ves, y de verdad espero no le estemos spoileando a nadie, y por favor, si no, vaya y véala y luego regresa acá con nosotros. Uno piensa que el esposo pues está medio apendejado y como que no se está dando cuenta de las cosas. Y oh sorpresa, de pronto sí se está dando cuenta de las cosas y no solo eso, está en contubernio con toda la situación, porque tiene esta promesa de ser la nueva estrella de Hollywood. Y qué terror, porque pues es la única persona que tiene realmente a la mano para confiar, la propia Rosemary, y es muy triste ver que pues toda esta locura que le hacen creer que tiene, pues toda está bien planeada y muy maquiavélica y la pobre está sola. Entonces, para mí el esposo, que es quizá el elemento más terrorífico, porque, güey, what the fuck, si es con el que estabas contando. Entonces, pues eso, me gusta el personaje, me gusta lo que hizo Polanski adaptando la novela, entonces, todo bien con esta película. Sí, justamente otro subtexto que se le puede dar a la película, ¿no? En realidad, ¿qué tanto conoces a la persona con la que decides compartir el resto de tu Ajá, vida? totalmente, ¿Qué sí. tan fiable puede ser esa persona con la que estás dispuesta incluso a formar una familia? Esa persona se pone a sí misma primero sin importar que ella, o sea, hay muchísimas lecturas de verdad para esta película y lo importante y lo disruptiva que es una historia como esta en aquellos años, ¿no? Digo, la novela evidentemente, pero como menciona Ale, no se habían como que decidido mucho en sí en trasladarla a la gran pantalla, lo hace un director de la talla de Roman Polanski con todo lo que eso significa, por supuesto, con la talla del elenco también, o sea, es una película que nació para ser un éxito al final de cuentas, ¿no? Por los que están detrás, por los que están delante también de la cámara y porque al final de cuentas es un producto redondísimo. Yo me pongo a pensar, me pongo a intentar darle vueltas a lo mejor qué pudo faltar, qué pudo hacerse de diferente manera, si lo quieres ver de esa forma como para que sirviera, para que fuera algo más eficaz. No se me ocurre algo en específico. De pronto
pues a lo mejor uno puede pensar, no, ¿y qué pasó con este personaje que, por ejemplo, el personaje de la vecina que vivía primero con estos vecinos, con los del culto y que cae de repente, pues, del edificio y muere, se suicidó, no se suicidó, la mataron, qué es lo que pasa en realidad, o sea, como ese tipo de cositas, pero que en realidad no te afectan ni mucho menos, o sea, y no lo digo como algo negativo, sino por el contrario son parte del misterio que la película te está generando, ¿no? Bueno, este personaje a quien acabamos de conocer, con quien nuestra protagonista acababa de entablar una conversación, ¡pum!, murió, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, bueno, lo irás descubriendo conforme vayas viendo la película, te irás dando cuenta de todo eso. No sé tú, Freddy, si hay algo que a lo mejor puedas como que rascarle, algo que digas tú, aquí le faltó. A mí me parece una obra maestra del terror, una obra maestra del cine en general. Pero ya si estamos hablando de un ciclo de terror, pues definitivamente es de esas grandes, grandes películas del género. Te digo algo, no, realmente no. Por ejemplo, lo que comentabas de esta vecina que un día llegan y ya está en el piso, ¿qué es lo que pasó? Bueno, es que es parte del misterio, ¿no? O sea, porque nosotros estamos con la protagonista, es nuestra compañera, estamos viendo la película a través de sus ojos, nunca perdemos a Rosemary. Entonces, es parte de este misterio, no funcionaría si supiéramos ya sea que la hayan literal asesinado los vecinos o que por la presión se haya aventado, que alguna fuerza externa maligna lo haya hecho. Realmente ese es el chiste de la película. ¿Por qué? Porque la vivimos a través de los ojos de la protagonista. Hay cosas que se nos tienen que ocultar, hay cosas que no podemos ver, hay cosas que se tienen que mantener en ese estatus. Y además, creo que el final es perfecto para lo que nos cuenta, porque ya se va a un tema aquí meramente de maternidad, de elección, de que los hijos son los hijos. Entonces, ese cierre va más allá de todo y del tema terrorífico, incluso. Me parece brutal y no, yo no le encuentro un puntito ahora que la revisité, la he revisitado mil veces, pero ahorita en la semana que me la volvió a aventar, no hay algo que yo pueda decir, aquí me quedó a deber, aquí está floja, aquí, no, sigue siendo redonda en todos sus aspectos. Y Ale, no sé si tú tengas algo que te gustaría mencionar como, no, a lo mejor no algo malo, sino algo que, digo, entrando en este mismo juego, porque sí es cierto, ese final, pues a lo mejor muchos sí lo pueden llegar a tomar como algo medio anticlimático, ¿no? O sea, entendemos lo que menciona Freddy, por ejemplo, y ya nos metemos en este subtexto de la maternidad y tal, pero un personaje que estuvo luchando tanto tiempo y que no lo quería, digo, no es que no lo quisiera, ¿no? El bebé siempre lo quiso, pero cuando nace y se da cuenta de lo que en realidad es, pues sí siente un cierto rechazo, pero pues en el resto de la película era un bebé que quería tener, no sabía qué es lo que estaba creciendo en su interior, pero no sé si tú, ahora sí que lo contrario de rescates algo negativo, si se le puede decir de esa manera de la película. Pues más que algo negativo, creo que me gustaría ahondar un poquito en lo que acabas de mencionar de la vecina, el personaje que se llama Terry Gianofrio, y que estoy segura de que tú ya la viste, porque si no me equivoco, la posteaste en Instagram. Existió una secuela de hace muy poquito que realizó una directora que a mí me parece bastante rescatable, que es Natalie Erika James, si no me estoy equivocando. Ella hizo la precuela y hizo una película que se llama Departamento 7A. Y de eso se trata la película, de qué pasó con la vecina llamada Terry Gianofrio. Como ustedes bien dicen, llegó un momento en el que solo la vemos que está viviendo con los vecinos, que la rescataron, que todo muy bien. Siguiente acto, se avienta por una ventana o la avientan o lo que sea, pero pues muere en esa situación. Entonces, pues no sabemos qué pasa, contribuye al misterio, contribuye a la duda y no pasa de ahí. Lo que sucede en la precuela que sale después, que es la que estamos platicando ahorita, que según yo es del 2024, ya es qué pasó, quién era esta mujer, qué hacía, por qué de pronto cayó en las adicciones de las pastillas y demás, y por qué cayó con la familia de los Castevets, y por qué eventualmente acaba el tema de la ventana y de que cae por ahí. Entonces digo, sin spoiler la película, y si usted le quiere dar chance, obviamente
cuando la compare con Rosemary's Baby, va a decir, no, pues sí me queda de ver. Pero no está de más que existe este esfuerzo de que alguien nos quiso contar qué pasaba con Terry y Onofrio. Entonces, pues si usted la quiere ver, creo que también está en Paramount en este momento. Entonces, vaya a ver Apartment 7A si es que le interesa como este misterio que en la película original se quedó muy a medias. Sí, sí, de hecho sí la vi, y de acuerdo, ¿eh? O sea, digo, si te pones a compararla, pues evidentemente Ajá, pues va a salir no, perdiendo, va a perder, pero pues es un 100%. complemento, ¿no? Es, o sea, tú te quedaste con Ajá, la duda, dices qué pasó con este personaje que era interesante, es una película muy reciente, pero que sí captura bien la esencia de lo que fue el bebé de Rosemary, con muchísimas similitudes, con muchísimas referencias también. Es una ujú, película que transcurre mesecitos o añitos antes del bebé de Rosemary, cronológicamente hablando dentro de la historia, y termina la película en donde empieza prácticamente el bebé de Rosemary, y vemos por ahí un cameo de Rosemary, evidentemente con otra actriz y tal. O exacto. sea, es una película que si la sabes apreciar como lo que es, una secuela salida 80,000 años después, y que obviamente es nostalgia pura y lo que sea, pues la vas a disfrutar. No es una película que está, digamos, muy de más. Y justamente regresando al tema de la importancia, ¿no? Dentro del terror y dentro de la historia del cine, ese tipo de cosas que hacen que una película, o te demuestran a los niveles que llega una película, ¿no? Lo platicaremos también no sé si sea la siguiente o dentro de 2 episodios, pero una de las películas dentro de este ciclo de terror también, ¿no? Otra película clásica en toda la extensión de la palabra, y que pues por lo mismo le intentaron rascar, y hubo secuelas y hubo precuelas y lo que tú quieras y remakes, y eso te habla también al final de cuentas de la importancia que fue, o de lo importante que fue el bebé de Rosemary o ese tipo de películas dentro del género. Una película cuyo metraje original era de más de 4 horas. Imagínense ver una película, o sea, imagínense ver el bebé de Rosemary. Yo no he leído la novela, Ale, no sé si tú que ya la leíste nos puedas confirmar que a lo mejor sí pudo haber un metraje de 4 horas, en el sentido de la novela da para una película de 4 horas, o crees que le hayan desarrollado en otras cosas. Al final no sabía qué cortar Roman Polanski, y con esto te doy la palabra, Ale. No sabía qué Claro. cortar Roman Polanski, se la da evidentemente a su editor Sam Austin, la edita, y Sam, unos años después, en el 76, el editor dirigiría la secuela, la de Mira qué le pasó a la semilla del diablo, o Mira qué le pasó al bebé de Rosemary, ¿no? Una película que esa, por ejemplo, sí no la vi. Y estaría interesante ver, pues, qué pasó con ese bebé, con el anticristo, ¿no? Pero el director de esta secuela es el editor de la original, entonces, como dato curioso, ¿no? Pero sí me gustaría que nos compartieras un poquito respecto a la novela también. Pues es que lo que te digo, a mí me parece que es un producto muy logrado porque no deja nada fuera. Es decir, no cambia finales, no recorta personajes. En realidad es bastante lograda. Lo que yo creo que pasó ahí y lo que bien dijiste, un metraje de muchas más horas de lo que acaba durando, es porque pues Polanski era como muy metódico para filmar, ¿no? Entonces, a lo mejor yo digo que hizo escenas como, ya sabes, más largas, quizá con diálogos mucho más completos o más desarrollados, pero de que a la novela no le corta en realidad nada y la sigue casi al pie de la letra, eso es un hecho. Yo creo que más bien es que era tan perfeccionista, supongo, aunque ya está muy cancelado, sigue siendo tan perfeccionista para filmar, que yo creo que eso era lo que hacía, ¿no? A lo mejor nos alargó algunas escenas o le dio mucho más tiempo o protagonismo a ciertas cosas, que eso hizo una película más larga, pero en realidad yo creo que así como podemos ver el día de hoy las 2 horas y tantito que dura Rosemary's Baby, es fidedigno a lo que pasa en la novela. Perfecto, muchas gracias, Ale. Y entonces, para ir cerrando con este tema, con esta gran película, Freddy, pues platícanos, vamos a dejar que tú nos platiques sobre el tema de todas esas coincidencias, o de todo lo que pasó fuera del set, teniendo en cuenta, evidentemente, las que pasaron en ese momento o muy poquito después. Por ejemplo, la que se me viene ahorita a la mente, el edificio Dakota, ¿no? El edificio donde se filma esta película, donde transcurre gran parte de ella, donde están los departamentos y donde viven todos los vecinos, donde se realizan los cultos, donde se realiza esta, pues, violación por parte de Satanás a Rosemary para engendrar
al anticristo, es el mismo edificio donde pues años después asesinarían a John Lennon, ¿no? Entonces eso también es como una de esas historias que alimentan como un poco más esta maldición, si se le puede decir de esa manera, de lo que fue el bebé de Rosemary, pero pues ahí desde el compositor, desde el productor, desde la esposa desde Sharon Tate, lamentablemente, o sea, hay muchísimas cosas que engloban esta película y lo que pasó fuera del set, Freddy. Sí, nada más rápido para cerrar lo que platicaban, a veces le damos mucho mérito a los directores y quizá poco a los editores. Si es cierto que era un corte mucho más largo y la película quedó perfecta, quiere decir que le hubieran sobrado cosas. Entonces ahí también Cierto, hay un cierto. reconocimiento que hacerle al editor de esta película importante. Pues sí, es una película maldita. Es que está maldita desde el inicio. De entrada, los exteriores de la película se filman en el edificio Dakota, como bien lo dice Osva, años después. Sería mundialmente conocido por ser el lugar donde asesinaron a John Lennon cuando iba entrando al edificio. Pero además, esta historia trágica o misteriosa del edificio Dakota va desde muchos años antes. Dicen que a principios del siglo XX se usaba para hacer rituales de magia negra de una persona que se llamaba Aleister Crowley, entonces que lo usaba y lo impregnó de este tipo de maldiciones, que es un poco de lo que va la película, ¿no? No de magia negra, pero sí de temas satánicos, rituales y etcétera que, bueno, que desde ahí parecía que ya traía esto encima. Luego le suman lo de la película, que vienen todo este tipo de cuestiones, y después empiezan a Rosemary y salir los puntos en particular. Quien produjo la película, William Castle, que inicialmente la iba a dirigir, fue el primero que la pidió cuando anunciaron que se iba a adaptar el libro. No lo dejaron, pero lo dejaron quedarse como productor. En cuanto se publica la película, en cuanto se exhibe la película, a él lo empiezan a amenazar por correos, por el tono de la película, por ciertas cosas que se mostraban. Al poco tiempo le da una enfermedad, dura algunos años y termina falleciendo, sufriendo mucho, con mucho dolor. Y cuenta la leyenda, o dicen, que ya en estos últimos momentos de la enfermedad y demás, que él gritaba mucho: Rosemary, por el amor de Dios, suelta ese cuchillo, que era la frase que soltaba ya cuando estaba delirando. Otro de los personajes importantes, no hablamos de la banda sonora, pero es fantástica la música de esta película. Su compositor, su musicalizador, Comeda, que trabajó también con Roman Polanski antes, ya no volvió a trabajar con él, simple y sencillamente porque un año después se cayó un barranco ahí en Los Ángeles y sufrió golpes que lo llevaron a la muerte algunos meses después. Entonces desde ahí ya estaba como un poco la línea. Y la más famosa, por supuesto, dentro de esta, entre comillas, maldición, pues es la que involucra a su propio director, a Roman Polanski, porque meses después del estreno del bebé de Rosemary, su esposa Sharon Tate, embarazada de 8 meses, es atacada por la familia, este grupo de criminales liderados por Charles Manson. Fue apuñalada 16 veces. Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, en su casa, en un barrio completamente seguro, algo totalmente anormal para la época, para la zona, y terminó sucediendo. Entonces, es cuando pasa esto. Roman Polanski no se encontraba ni siquiera en Estados Unidos, estaba grabando unas cosas fuera. Entonces, bueno, son de las cosas que terminan pasando. Ya más allá podríamos irnos, pues que eventualmente Roman Polanski termina siendo exiliado de Estados Unidos. Eso no tiene que ver con una maldición, sino con decisiones estúpidas del propio director y de la protagonista, Mia Farrow. Pues bueno, sabemos lo que pasó y todo lo que ha venido arrastrando con el tema de Woody Allen. Ella era la pareja de Woody Allen y es la mamá de la famosa persona que acusa a Woody Allen de haber abusado de ella. Entonces, por todos lados, por donde le busques, hay cosas malditas. A mí me llamaría más la atención para qué se usaba este edificio desde sus inicios, y quizá más que lo de estos dos personajes años después, lo de su productor, su musicalizador y propiamente lo de Roman Polanski, porque fue muy cercano, técnicamente meses después del estreno de la cinta. Sí, pues ese es el tipo de cosas, coincidencias o no, o ese tipo
de situaciones que lamentablemente pues sucedieron a muchísimas personas, que trascendieron el tema de la ficción y que hoy en día en tema de morbo, en tema de narrativa, pues alimentan todavía más lo que es la historia del bebé de Rosemary, pues tomando en cuenta lo que nos cuenta, ¿no? La llegada del anticristo, el tema de que Satanás busque ahora sí que materializar, digamos, su poder con un bebé, con un humano, pero que necesitan la fertilidad de una madre al final de cuentas. O sea, es de verdad una película que mientras más la ves, más capas le puedes ir encontrando. Pero bueno, no sé si nos quede algo por mencionar de esta película. Ale, te doy una última palabra, pues para que nos platiques alguna conclusión del bebé de Rosemary, con qué te quedas, qué es lo que más te gusta, por qué la recomendarías. Pues me gusta por lo que ustedes ya mencionaron, que es terror psicológico y es de las primeras películas que marcadamente tiene que ver con esto. Ya se dijo, no es cosa sobrenatural per se, porque aunque sí tiene que ver el tema del diablo, pues la mayor parte del tiempo estamos desconfiando de todos alrededor de Rosemary y de la propia Rose, a ver si no es ella la que se está volviendo loca y se imagina cosas y está paranoica. Entonces, me gusta eso, creo que marca el camino para muchas películas que vinieron después con este mismo trama, bueno, con este mismo tema y este mismo vibra te digo, terror psicológico. Entonces, obviamente icónica, creo que Mia Farrow es deslumbrante en lo que hace de principio a fin. Le compras todo, le crees todo, estás sufriendo con ella y eso, pues ya se sabe que no siempre son valoradas las actrices que hacen terror, pero creo que en esta ocasión sí, si usted la observa, se va a poner igual de paranoico que ella y va a querer rescatarla. Entonces, eso es muy meritorio y creo que ya dijimos lo que teníamos que decir. Entonces, pues solamente si no la ha visto o si ya tiene mucho rato que la vio, dése la oportunidad de volver a visitarla, de un poco, como decía Osvaldo, ya adentrarse en estos temas que a lo mejor no se ven no se notan en el primer visionado, como la liberación femenina o el tema del catolicismo recalcitrante que luego ya no es, o el tema del ocultismo, o la mujer que está sola y pues qué haces con tu soledad y con la desconfianza con todos. Entonces, pues nada, hay todo que disfrutar y nada que perderse con mil visionados de Rosemary's Baby. Entonces, dese la oportunidad en esta época de terror. Excelente. Freddy, ¿algún comentario final sobre este inicio del ciclo de terror con el bebé de Rosemary? Sí, rescatar eso, ¿no? Que no es, insistir otra vez, no es una película de fantasmas. Yo no es que crea ni en fantasmas ni en estas cosas satánicas. Incluso en el slasher, por ejemplo, pues obviamente puede haber un asesino así, pero no va a sobrevivir a tanto como en los slashers. Se vuelve en algún punto ilógico, vamos a llamarlo así. Pero en esta en particular, dentro de la gama de películas de terror que a mí me pueden generar algo, esta sí está hasta arriba por eso. Me parece que es lo más cercano a algo que sí podrías vivir, que sí te podría pasar, porque además es un terror de que están violentando tu paz, tu vida, tu vida presente y en futuro, tu casa. O sea, ya no tenía esta mujer, Rosemary, un lugar seguro. Violentan su casa, violentan su habitación, violentan su cuerpo. Entonces es muy íntima, de verdad es un terror profundo, algo, insisto, que si ves el subtexto, pues son terrores que podemos tener todos, ¿no? Entonces, es lo que rescato de esta cinta, más allá de los fantasmas, de los asesinos, de la sangre. Este terror psicológico es brutal y está llevado muy bien por un gran director como Roman Polanski. De acuerdo, de acuerdo. Y sí, justamente no es que digamos que es lo más cercano a la realidad porque vayas a engendrar al anticristo, no, sino por todo lo que menciona Freddy, justamente porque definitivamente hay pues cultos, personas que con esa excusa pues te van a hacer todo lo que le hicieron a la pobre Rosemary en esta película. A lo mejor no engendras al hijo de Satanás, pero pues vas a terminar igual de traumada y violentada y absolutamente todo, ¿verdad? Entonces es eso lo que nos referimos con que es un terror cotidiano, porque es algo que lamentablemente puede pasar. Pero bueno, entonces con eso cerramos este primer película de este ciclo de terror y nuestro segundo acto con El bebé de Rosemary, película dirigida por Roman Polanski, y vamos entonces a nuestro tercer acto. Tercer acto. Para cerrar, te dejamos las recomendaciones cinematográficas de esta semana.
No te pierdas estas joyas que te harán disfrutar del séptimo arte desde otra mirada. Muy bien, pues bueno, damas y caballeros, con esto terminamos nuestro segundo acto y damos paso entonces a las recomendaciones de esta semana que les traemos a la mesa, a la conversación, para que usted, que a lo mejor en este fin de semana o en esta semana no tiene algo que ver, pues bueno, lo pueda disfrutar. Creo que en esta ocasión los tres escogimos películas que están disponibles en plataformas de streaming, después de una semana o de un par de semanas en la que estuvimos recomendando mucho cine en salas de cines, pues regresamos ahora a, si ya tiene por ahí alguna plataforma, no sabe qué ver, pues bueno, siempre se puede encontrar también buen cine. Ale, comienzo contigo, platícanos cuál es tu recomendación de esta semana. Yo les quiero traer una película de terror, pero me ignoro de que es una mala película. O sea, esencialmente es una mala película. Esta película se llama Hellblazers, es de Just y la puede usted dejar en Amazon Prime Video y creo que está en Tubi porque es un producto original de Movie, esencialmente. ¿Por qué les traje una mala película? Porque entonces, reches con 3 pesos, con mucha intención, con muchas ganas, con el interés de hacer homenaje, pero que salen pues bastante medianitas. Esta película es de una secta satánica, que esto también conecta mucho con nuestro tema de hoy, que tiene como objetivo pues desatar el infierno en la tierra. Entonces, conjuran a un demonio y los miembros de la secta, junto con el demonio mismo, se encargan de alimentar a este ser con la población de un pueblo pequeño en el suroeste de Estados Unidos. Entonces, pues usted va a ver algunas muertes, sí, algunas muertes sangrientas, van entre lo que quiere ser gore, pero acaba siendo medio cómico. Pero es una película con mucha intención de hacer homenajes. Tiene ahí como referencias a Texas Chainsaw Massacre, a Night of the Living Dead, a Killer Clowns from Outer Space, incluso tal cual se menciona a Cuyo en algún momento. Entonces, lo que quiere hacer Justin Lee, que es un director pues obviamente joven y con 3 pesos, es hacer una especie de homenaje a este tipo de películas. Entonces, está bien, es divertida, es tonta y tiene un gran cast. Está, por ejemplo, ahí Bruce Dern, que hace poquito estuvimos hablando maravillas de él por Nebraska. Está también Bill Zone, que usted lo ubica por Dead Rising. Está Tony Todd, mi querido Tony Todd, que Dios lo tenga en santo rescoldo, que salió en todas las de Final Destination. Está Courtney Gaines, que fue de Children of Corn. Adrien Barbeau, que salió en The Thing. Entonces, mucho actor que vale muchísimo la pena en una película muy mediana, pero que ellos lo hacen muy bien, de verdad. Entonces, pues, si le gusta pasársela bien y ver películas tontas de terror, esta es una gran oferta y yo la verdad es que la vine a defender. Se llama Hellblazers y la encuentran en Amazon Prime Video. Entonces, ahí está mi recomendación. Excelente, Hellblazers, infierno en la tierra. ¿Qué Qué tal? nombres, por Dios. ¿Dónde se quedaron los buenos modales de llamar las películas de terror El bebé de Rosemary? Ya, o sea, es esto del el infierno en la tierra. Pero bueno, pasamos entonces con otra película de terror, mi Freddy. Platícanos sobre esta cinta de Woody Allen. Sí, 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 terror, por supuesto. ¿Qué hay más terrorífico que las relaciones humanas, mi querido Osva? Por supuesto, rememorando lo que platicábamos en el primer acto a la gran Diane Keaton, no quiere decir que no podamos diseccionarle en otro episodio, pero ahí, si no saben de quién estamos hablando, si no saben ni de Diane Keaton, ni de Woody Allen, ni de Annie Hall, ni de demás, pues bueno, en la plataforma de MGM o en compra en Apple TV. Ustedes pueden disfrutar de Annie Hall. En español es Dos extraños amantes, el título que le pusieron, y vaya que son extraños. Película dirigida y escrita por Woody Allen. Es la historia de un hombre cuarentón que tras romper con Annie se pone a reflexionar sobre su vida, rememorando amores, matrimonios, pero sobre todo lo lleva a regresar a esa relación especial con Annie Hall, interpretada por Diane Keaton. La película es brutal en muchos sentidos. De entrada, la comedia no era así hasta que esta película salió. No quiere decir que no se pudiera tocar temas serios o tener tópicos más profundos, pero pues sí, en términos generales la comedia iba un poco más a otros sentidos, o cuando se ponía en temas cómicos mucho más dramáticos, se olvidaba de lo burdo. Woody Allen no lo hace. Woody Allen sigue teniendo aquí escenas bastante de pastelazo, bastante de cáete, golpéate, pégate, hace ridículo,
pero por el otro lado nos está contando una historia sumamente profunda, como pocas, quizá la máxima, sobre la dificultad de las relaciones humanas, de las relaciones amorosas, de pareja. Eh, Lógicamente, Woody Allen está en su zona de confort, pero lo que hace Diane Keaton es brutal. Ya lo platicábamos en el primer acto, lleva el tema de lo que es una mujer dentro de la relación a otro nivel. Hasta ese momento, pocas veces, o realmente no hay un antecedente muy, muy fijo de lo que se hace aquí, de cómo representa a la mujer aquí, poderosa, libre, con decisión, no esperando nada de un hombre, siendo ella, dejándose ser. Entonces es maravilloso, más allá de todos los demás elementos que tiene Woody Allen y que aquí explota, historias de fondo, como el protagonista va y rompe la cuarta pared y le habla al público, pero cómo nos está contando la realidad por un lado y de repente se meten a la mente de él. Entonces los personajes en el presente están recorriendo la casa de él, un salón de clases con él, de repente él aparece en el salón de clases viéndose a él mismo, y de repente cortamos y lo están como entrevistando ya nada más, él solo frente a la cámara. Es un juego de muchas técnicas y de muchas cosas que llevan esta película a ser una comedia de otro nivel. Vale mucho la pena verla por sí misma como película independiente, sin tratar del tema de quiénes la protagonizan o dirigen. Dos, vale la pena porque es de las grandes obras de Woody Allen. Y tres, vale la pena para ver la actuación máxima de Diane Keaton, a quien recordamos en el episodio de hoy. Entonces ahí está mi recomendación de esta semana. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias también a Freddy por su recomendación, por si usted la quiere disfrutar, pues ahí en la plataforma ya mencionada. Yo voy a platicarles rápidamente sobre otra película que perfectamente pudo haber entrado en nuestro ciclo de terror, y si la estoy mencionando en este momento es porque la estoy descartando de que no va a ser. Es un pequeño spoiler de que no estará dentro de las siguientes dos películas. Basada en la historia, no porque la película esté directamente basada en un material previo, mejor dicho, no basada, sino inspirada en la historia de Ed Gein, uno de los primeros asesinos también en serie de Estados Unidos. La masacre de Texas, de Texas Chainsaw Massacre, la original evidentemente, la dirigida por Tobe Hooper, la estrenada en 1974, una de esas películas de terror sucias como ya no se hacen, estéticamente sucias, pero bien hechas, ¿sabes? O sea, no, con sucio no me refiero a mal hechas, sino sucio en el sentido de la estética, en el sentido de la puesta en escena y tal, pero obviamente cuidando absolutamente todo lo que se debe de cuidar dentro de una película. ¿De qué trata? Si usted no la ha visto y es una de sus eternas pendientes, pues bueno, aquí seguimos la historia de 5 amigos que se dirigen a Texas a visitar la tumba de uno de sus abuelos, y en el camino pues bueno se topan con lo que parece ser una casa abandonada, solo para descubrir pues que dentro de esa casa vive una familia loca, una familia en especial un hombre que se pone máscaras de cuero o sí, caras, le arranca, este asesino le arranca la cara a sus víctimas y se las pone como máscaras, se las engrapa. Es algo que hacía el propio Ed Gein, en quien está inspirado este personaje. Y bueno, de eso va esta película. Es una película que en su momento ya se imaginarán lo que significó, lo que llegó a vivir la audiencia en una sala de cine como lo fue La Masacre de Texas. Una película también súper independiente, con muy poquito presupuesto. Nadie la quería hacer, ningún estudio así que digamos le dio el apoyo. Entonces es una película sumamente independiente y que fue el nacer para muchos de estos actores, y por supuesto también de Tobe Hooper. ¿Dónde la encuentra? Usted la encuentra en la plataforma cancelada de Movie. Pues bueno, con esto cerramos también este tema de las recomendaciones. Ale, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya nos está marcando por aquí el final del episodio, así que si puedes comentarnos dónde te podemos seguir. Pues listo, a mí en Twitter e Instagram, @patgretel, y qué placer estés. Disfruté mucho este episodio, que ustedes disfruten también, igual que nosotros haciéndolo.
Perfecto, muchísimas gracias, Freddy, tus redes, y muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, mi buenos, gracias a ti, gracias a quienes nos escucharon. A mí me pueden leer en @Freddy Montes, en Twitter, ahora ex, @MXcinéfilos, ya lo sabe, cuenta hermana de cine a 3 actos. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Perfecto, a mí me pueden me pueden seguir en Twitter y en Instagram como @osvaesc y en www.vibraradio.mx. Me voy a despedir con se me cerró la maldita de esta, con esta frase del bebé de Rosemary. No, es que no la haya agarrado, definitivamente por desesperado cerré las citas, pero aquí la tengo. Con una cita de El bebé de Rosemary, la película citada y tan comentada en este episodio, la dice evidentemente Minnie Castevet, la vecina de los Rosemary o de los Casavets, y dice así, en inglés o en español, ¿cómo la quiere? La vamos a traducir al español, pues. Te eligió a ti, cariño, de entre todas las mujeres del mundo, para ser la madre de su único hijo vivo. Muchísimas gracias, ya está la próxima semana. Adiós. Gracias por acompañarnos en Cine a 3 actos. Nos vemos la próxima semana, donde continuaremos explorando el maravilloso mundo del cine. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @Cine a 3 actos.